Yo he trabajado años en esto. Esto es mi mundo. Escuchen el ruido que hacen estos ladrillos. ¿Ok? Un barrio nuevo que surge. Familia, ¿cómo están? Hoy un video un poquito distinto porque voy a estar hablándoles yo solamente. A pesar de que hoy es un día domingo, está fresquito, ya se siente como empieza a morder el frío canadiense y vinimos a casa de mi hija a 1 hora y media más o menos de Toronto a celebrar el cumpleaños del Samuel. Y acá a 1 cuadra de su casa nos encontramos con una nueva, lo que aquí se llaman subdivisiones. Son barrios nuevos que están construyendo y como ha habido mucho pedido de gente que nos han estado escribiendo en los comentarios de cómo es un barrio, cómo son las casas, cómo funciona en Canadá, vamos a hacer un video todo relacionado, aprovechando el día, cortamos un poco la reunión familiar y Daniel siempre listo para darles información y dejarles saber de qué se trata. Así que nos escapamos un ratito para hacer este video y les vamos a explicar. Aquí hace más o menos unos 6-7 meses no había nada. Esto era campo vacío. Y ya se está construyendo todo. Es una subdivisión nueva a 1 cuadra de donde vive mi hija. Esto que ven aquí atrás son las casas que se están construyendo. Okay. Estas casas más o menos en cuestión precio fluctúan entre 750 y 800 mil dólares canadienses, ¿sí? Por eso que yo siempre les digo que la vida en algunas ciudades aquí en Canadá está muy cara y hay que ganar muy bien para poder llegar a adquirir lo que aquí se llama la calidad de vida canadiense, que está, pero hace falta una cierta suma de entrada de dinero mensual o anual para poder llegar a tener esta calidad de vida. No es imposible, siempre lo digo, estas son todas casas que pertenecen a personas que son trabajadores. Aquí no hay millonarios ni nada de esto, esto es una clase media y en la mayoría de estas casas entran 2 salarios de alrededor de 60 mil dólares cada uno, o sea que está usted hablando de un promedio más o menos de 120, 150 mil dólares anuales de entrada en una de estas familias y le pueden hacer frente a todo lo que son hipotecas y costos de tener los 2 autos y llevar una buena calidad de vida. Ahora si usted quisiera hacer esto, tal vez trabajando y ganando un salario mínimo, que son 14 dólares la hora, hoy tal vez se le haría un poquito difícil llegar a adquirir una propiedad, le demoraría mucho tiempo, porque estas propiedades 20 años atrás valían 200 mil dólares y hoy valen 800, o sea que la relación salario mínimo, precio de propiedad se ha distorsionado mucho, ¿eh? Entonces a mí siempre me gusta decirle las cosas sin falsas expectativas de, sí, llego a Canadá y me consigo un trabajo a sueldo mínimo a 14 dólares la hora en Toronto y a los 15 días o a los 6 meses me pude comprar una casa. Va a ser medio difícil a no ser que traiga un poco de dinero a usted para dar un gran anticipo. Pero viniendo con profesiones, y cuando me refiero a profesiones no estoy hablando de profesiones universitarias y títulos universitarios y todo, no. En este país una profesión muy buena que uno puede tener puede ser los que ponen ladrillos en las obras, que acá les llaman bricklayers, plomeros, electricistas, carpinteros, conductores de camiones de largas distancias, qué sé yo, lo que yo siempre digo que aquí en este país hay que venir sabiendo hacer algo, ¿sí? Y sabiéndolo hacer bien. Entonces ahí enseguidita acá lo detectan y dicen si este tiene madera buena, hay que ayudarlo a que progrese y a que escale altura. Y con eso les digo que no hace falta que sea un título universitario, pero sí algún tipo de profesión, manejar máquinas viales, topadoras, grúas, saber manejar algún tipo de maquinaria de minería, mecánica pesada,
mecánico de auto. Todo eso son profesiones que hacen la clase media y que permiten una muy buena calidad de vida, porque esas personas tienen salarios que, como ya les digo, pueden ir desde los $50.000 a más de $100.000 al año. Y eso es lo que se requiere para vivir en estas ciudades hoy, como por ejemplo Toronto, Montreal, Vancouver. Son todas ciudades que se han puesto muy cara la inmobiliaria. Después, si usted puede ir a trabajar a una zona de algún pueblo más alejado, alguna ciudad pequeña, ahí todavía pueden conseguir propiedades por 400, 450, $1.000, 380, y lo único que es más difícil tal vez conseguir un trabajo de calidad, ¿sí? Tal vez se consiguen trabajos más de lo que son estos trabajos de nivel comienzo, pero la vida también es mucho más barata, o sea que hay que ver cómo también eso en la balanza, cómo pesa. Ok, el tema de las casas, ¿okay? Aquí cómo funciona esto. Un constructor compra una porción de terreno, después lo subdivide, por eso que le llaman subdivisions, subdivisiones, lo divide en lotes individuales para construir casas, ¿sí? Y empieza a construir con todos los permisos, todo lo que necesita. Estas casas ya están levantadas, ustedes verán que abajo tienen la fundación o los cimientos, es todo de concreto, tiene una membrana alrededor del concreto impermeable para que el agua no penetre, y de ahí arriba se construye la casa. ¿Okay? Esta está todavía sin revestir, está solamente el armazón. Muchas veces me escriben de América Latina y me dicen, aquí las casas son mejores construidas porque las hacemos de ladrillo y de mezcla de cemento y duran más. Y yo les puedo decir que no es así, porque una casa aquí vendrían a ser como 3 casas en una. Son como 3 capas distintas y eso le da una durabilidad muy grande a lo largo del tiempo, especialmente las que se construyen ahora, que están revestidas con ladrillos y, como en este caso, tienen piedra afuera en el frente para hacerlas un poquito más aristocráticas, de categoría, ¿vieron? Entonces es así. Acá tienen una que ya está empezada, prácticamente el armazón terminada. Le falta todo lo que es la cobertura y todo lo que es el interior. Ahora vamos a ir caminando más hacia allá y les vamos a ir mostrando cómo más o menos el proceso, ¿sí? Síganme. Bueno, aquí vamos a entrar en una de las calles que ya tiene casas de un lado prácticamente terminadas y del otro lado semi-terminadas. Yo he trabajado años en esto es mi mundo, así que les puedo hablar con toda sinceridad y sabiendo del tema. No es de que estoy inventando, que nunca estuve. Todas estas casas que ustedes ven así terminadas, cuando yo estaba con mi compañía, con mi pyme, nosotros éramos los que terminaban este tipo de construcción por dentro. Todo lo que era la pintura, los stain, las tinturas, perdón, stain es tinturas. Y una cosa también que les digo es que, como ven aquí toda esta maquinaria pesada, queda todo, hoy es un día domingo a la tarde y aquí queda todo estacionado en la obra, y en todos los 20 años casi que yo he trabajado en esta industria nunca escuché en una subdivisión que hayan dicho nos robaron una retroexcavadora o nos robaron una topadora, nos robaron una máquina pesada. No sucede. Ahora, como podrán ver, aquí hay una, allá enfrente hay 2, allá hay otras 3 y ahí quedan toda la noche a la intemperie y al alcance de cualquiera, pero no pasa nada. Entonces, de este lado tenemos casas que ya están recubiertas. Ustedes ven que ya tienen la recobertura de ladrillo y de piedra. O sea que la primer armazón que ustedes ven de madera, que muchas veces la gente dice, las casitas allá son de madera y no duran nada. No, esa es la armazón interna. ¿Okay? Después de que viene la armazón esa de madera, se la recubre toda con un producto para isolarla de las temperaturas, y después se le pone la cobertura de ladrillo. Estos son unos ladrillos que son, pero parece que estuvieran hechos de hierro, 1000 veces más duros que los ladrillos que conocemos nosotros en Sudamérica, que uno les pega y se rompen con la cuchara, esos ladrillos de barro. Estos no, estos son unos ladrillos especiales. Vienen los ladrillos y después por el lado de adentro del armazón de madera vienen las paredes con el que ustedes llaman duroc. Aquí le dicen drywall.
Aquí le dicen drywall, ¿ok? El Durock es drywall. Y todas las paredes que son externas, o sea que el perímetro de la casa, entre el armazón de la casa y el Durock va isolación de lana de vidrio y una cobertura de un plástico de súper ancho para que no haya ningún tipo de entrada de humedad o de frío. No se puede calar nada de frío del exterior al interior de la casa. Tienen que ser totalmente herméticas. Es más, vienen inspectores cuando la casa está terminada, cierran todo y ellos testean a ver si hay alguna pérdida por algún lado de la casa, alrededor de los apliques de luz, donde están los intermitentes, los tomacorriente, todo eso tiene que estar sellado, lo que da a paredes externas para que no haya fuga de calorías. Especialmente estoy hablando del invierno, que si afuera hace 40 bajo cero y adentro usted tiene la calefacción andando, no se le puede escapar el calor por agujeros que hayan mal sellados. Como les estoy diciendo, entonces prácticamente son 3 casas, una dentro de la otra, y este es el producto terminado. Así que ahora vamos a ir ahí enfrente a ver las que están poniéndole los ladrillos, la parte externa, la fachada, ¿sí? Vamos para allá. Sí. Estamos arriba del barro, porque una cosa que he aprendido después de 20 años de andar metido en estas obras, que los barriales, verano, invierno, otoño y primavera son detestables. Uno entra con las botas de seguridad y se le pega ese barro asqueroso y después se mete a trabajar ahí adentro de esas casas y acarrea barro por todos lados. Pero bueno, es parte del negocio. Aquí tienen, estas casas recién les están haciendo la recobertura de ladrillo. Aquí ven los andamios, ¿ok? Todo este andamiaje. Aquí viven, ya les he explicado sobre los inspectores que se dedican a todo lo que es tema de seguridad, accidentes de trabajo. Estos son los lugares donde esos inspectores, este es su territorio. Andan por aquí día y noche buscando infracciones a los códigos de construcción. Por ejemplo, yo he visto gente que fueron sacados de una obra, gente que pone los ladrillos, porque el andamio no estaba sujetado a las cumbreras de la casa. Tienen que estar amurados los andamios para que no se les caigan. Estos andamios generalmente no se desarman. Esta máquina que está aquí atrás mío es la que los mueve, así, por secciones. Los engancha con los dientes, con las horquillas, los levantan un poquitito y los llevan haciendo equilibrio así por el medio de la subdivisión hasta la casa donde necesitan andamios porque van a poner ladrillos, ¿sí? Está de moda ahora estas casas de ponerle mitad ladrillos, mitad piedra gris, porque le da un look más pesado, más de categoría. Pero en fin, sí, aquí las tenemos. Estas casas todavía no están terminadas internamente, ¿okay? Están solamente las armazones por dentro. Después de que se pasa este proceso, ya vienen las personas que trabajan adentro. Probablemente ya están puestos los caños para todo lo que es la plomería, ya están puestas todas las tuberías para lo que es la calefacción. Falta solamente empezar a poner todo lo que es el Durock y las terminaciones, pisos y todo eso. Y lo van armando así en chorizos, como quien dice, ¿no? Los techos también ya están armados, como pueden ver allá arriba, están los paquetes con lo que le ponen aquí que se llaman shingles, que son unos planchones como de alquitrán, como con piedrita molida y otros agregados para hacer que las inclemencias del tiempo no penetren. Se ponen así como escalonados, ¿no? Y eso permite que no se le filtre ni el agua, ni la nieve, ni nada de eso. Generalmente tienen una duración de 15 a 30 años, depende del precio y el producto que uno compre, y después hay que cambiarlos. Yo los hice cambiar en mi casa hará unos 2 años atrás, y me costó $4.500 el trabajo para cambiar todos los shingles del techo de mi casa. Aquí los ven, ahí los tienen ya, los que les han ido sobrando, ya están todos colocados y vamos a ir a dar una vuelta por otro lado a ver qué más vemos. Aquí tienen las máquinas que quedan todas las noches aquí solas sin que nadie se preocupe por ellas. Estas máquinas se empezaron a usar mucho hará unos 10 años atrás para todo lo que es las fascias, aquí le dicen soffits, exteriores de las casas, porque antes lo hacían con escaleras, ¿no es cierto? Ponían 5 o 6 escaleras, los muchachos subían y trabajaban y sin bajar de la escalera iban saltando de una a la otra.
desde que empezaron con este tema de los inspectores y del WSIB, está prohibida la escalera y están obligados a usar este tipo de maquinaria para llegar a las partes altas, ¿sí? Aquí escaleras externas prácticamente, a no ser que sean casos muy particulares, no están muy permitidos ya. Estos tipos que tienen que andar haciendo todo lo que es la parte de abajo donde terminan los techos. Ustedes verán allá en esa obra que ya lo viene haciendo, que son como unas chapas que van así en los bordes, y ahí se ve el agujero todavía de madera. Bueno, con estas máquinas están haciendo esa terminación y ya no pueden subir en escaleras, o sea que sí o sí tienen que utilizar estas máquinas. Esa gente ha tenido que ser reentrenada para hacer los cursos y aprender cómo operar todo esto, pero bueno, siempre se trata de la seguridad del operario y nadie se puede quejar. Lo único que, claro, los costos subieron un poco porque antes el que usaba una escalera no le costaba nada una vez que la tenía comprada, y ahora estos son de alquiler, se alquilan por semana, por quincena, por mes, y tienen un costo más o menos elevadito. Entonces ese costo se lo tienen que pasar al constructor, por supuesto, y bueno, ahí se ajusta la cosa, ¿no? Para que el empleado, el trabajador no pierda, tuvieron que hacerse ajustes en lo que es el cobro, porque aquí en esta zona generalmente los trabajos, o muchos de los trabajos que se hacen así en estas subdivisiones, son por tanto. Aquí no se trabaja mucho por salario semanal, digamos, se hace todo por tanto. El constructor, el builder, que es el que construye, el dueño de todo esto, agarra y dice, bueno, yo necesito ceramistas. ¿Cuánto me cobran el pie cuadrado para colocarse a cerámica? Ok, tanto el pie cuadrado. Necesito pintores. ¿Cuánto cobran por pie cuadrado para hacer el trabajo de pintura de la casa? Tanto. Ladrillo. ¿Cuánto cobran por ladrillo instalado? Y funciona todo así. Los que trabajan en estas zonas de construcción no son empleados de la compañía constructora. Son todos contratistas o subcontratistas, ¿me entienden? Son todos autónomos. Acá no hay de que, no, yo trabajo para la compañía HHM, que es la constructora, y a mí me pagan un salario semanal. No, esos únicamente que trabajan para la compañía constructora son los superintendentes, que son los que controlan la construcción, porque el dueño, por supuesto, no está sentado acá controlando, tiene alguien que se llama el superintendente, que es el que dirige la obra, un maestro mayor de obras, y después tienen los empleados que hacen trabajos de tipo de mantenimiento, por ejemplo. Manejan estas máquinas que cambian los tubos de gas para darle calefacción a las casas, porque la mayoría de estas casas todavía no tienen la luz ni el agua ni el gas no están instalados, no están conectados. O sea que en invierno necesitan calorías y traen, ahora les voy a mostrar las garrafas de gas con salamandras, les llaman acá, son unos quemadores adentro de las casas que los conectan con una manguera, y bueno, toda esa gente sí trabaja para el constructor, porque son empleados directos que necesitan hacer este tipo de mantenimientos para que la obra pueda desarrollarse, ¿verdad? Pero todos los demás, plomeros, electricistas, los que ponen los ladrillos, bricklayers que se llaman, ceramistas, los que ponen el sheetrock, todos prácticamente son subcontratistas y trabajan por tanto, ¿okay? Pie cuadrado. ¿Cuánto cuesta instalar el pie cuadrado de este producto? Y así van trabajando, ¿ok? Vamos a ver un poco los ladrillos ahora. Ok, gente, acá tenemos los ladrillos que se usan para recubrir las casas. Estos vienen en pallets, digamos, en grupos que los mueven con los montacargas, y como ven están llenos de agujeros adentro los ladrillos. ¿Ven los agujeros que tienen adentro? Escuchen el ruido que hacen estos ladrillos. Parece que le estuviera pegando un pedazo de acero. O sea, cuando la gente dice que la construcción aquí es deficiente, es porque no saben, porque se han dejado influenciar, porque lo dice alguno, porque viene un huracán en la Florida y se las lleva a las casas, pero no es así. Estos ladrillos parece que estuviesen hechos de
de acero, de lo duro que son. No hay forma de romperlos con una cuchara. Para cortar esto hace falta una máquina que tiene una sierra, un disco, y necesita el disco para cortarlo. No le va a pegar así con una cuchara, como hacen allá en nuestros países, que el albañil agarra un ladrillo y le hace ping y lo parte porque es de barro. A este no lo va a partir en 1000 años. Si no lo corta con una sierra circular no lo va a poder romper. ¿Ok? Entonces aquí ya están estos ladrillos preparados para todo lo que es esto, que todavía no está terminado, que están recién empezando. Ok, veamos por aquí a ver qué hay. Acá tenemos lo que es el sótano, o la fundación, o los cimientos de la casa. Todas estas casas, la gran mayoría acá en esta zona de Canadá, el 99% tienen sótano. Se hace de cemento, de concreto, ¿no es cierto? Ahí abajo está el sótano y ahí arriba después se levanta la casa. ¿Ok? Esta todavía no la han levantado nada, está el sótano, aquí va a ir el garaje, ¿no? Y la casa va a ir ahí arriba. Aquí tienen una para que vean. Este es el sótano, el armazón ya está hecho y en este pedazo que sobra de concreto, aquí se empiezan a levantar las paredes con ladrillo. Esto se va a recubrir todo. Antes de poner el ladrillo se le pone una membrana especial para que no entre agua, ni entre el viento, nada. Se cubre todo, se llaman Tyvek o una cosa por el estilo, en español Tyvek, en inglés Tyvek, y los ladrillos empiezan a salir de aquí para arriba, o sea que tiene un armazón de ladrillos, este armazón, y por el lado de adentro tiene el Durock. Como yo les digo, son prácticamente tres casas en una, 2 y 3 la del otro lado. Vamos a mirar aquí adentro, a ver. Aquí estamos adentro de una casa en obra. El armazón ya está armado, todo, como lo vieron afuera. Todo lo que es plomería está hecho. Todo lo que son caños de agua caliente, agua fría, desagüe ya está hecho. Y también están hechas las tuberías para la calefacción, que van adentro de las paredes. Son estas. Esto después todo va. Las paredes externas, como ya les digo, aquí van recubiertas con lana de vidrio. Y después va una película de plástico y después arriba va el Durock, lo que es externo. Lo que es interno no, lo que es interno va solamente el Durock, porque no hay peligro de temperatura que quiera entrar del lado de afuera, el frío, ¿no es cierto? Como pueden ver, aquí no hay nadie, la obra está vacía, miren. Caja llena de productos de plomería, no pasa nada. Esto va al segundo piso, ¿ok? Y tenemos arriba el mismo tema. Está todo armado, listo ya para una terminación. Los pisos tienen lo que es la base, o sea, la estructura, y acá arriba va o piso de madera dura o van cerámicos, dependiendo lo que pida el cliente. Estos son los caños de la calefacción, que van al sótano, donde eventualmente va a estar la caldera a gas, que ya les dije, chupa aire de afuera un poco y un poco de adentro de la casa, lo calienta y lo escupe por estos caños y van saliendo por los pisos. Ven, acá están los agujeros, ya para que salgan las salidas de la calefacción, son estas. ¿Okay? Ahí es por donde salen. Aquí hay otro, ¿ven? Ahí hay otro más, allá hay otro, ese va a ser... Entonces más o menos la tienen que tener clara, ¿no es cierto? Aquí ya está la película esa que yo les digo que se le pone a toda la casa por afuera. ¿Ven? Bueno, esa también se la tienen que poner del lado de afuera antes de poner los ladrillos. Y esta pared, por ejemplo, que es una pared interna, va a llevar solamente el Durock. Va a estar de los dos lados con Durock sellada. Pero esta pared, que es una pared externa, por eso que es más ancho el lugar. Ven que este es un 2x4 nomás, este es un 2x6. Entonces tiene más lugar para poner la lana de vidrio aquí de isolación. Y después este es el plástico que va a cubrir todo y va
con cinta tapando todo lo que puede ser entrada de aire, ¿ok? Y arriba de esto va el Durock y después ya vienen las terminaciones, ¿ok? La casa, ¿cómo se sujeta arriba del cemento? A ver si se pueden ver acá. Ok, está abulonada, ¿ok? Cuando ellos hacen los cimientos de concreto, al concreto le ponen bulones con rosca arriba, y cuando empiezan a hacer la construcción, las primeras, que vendrían a ser estas, las primeras maderas, digamos, que se ponen sobre el cemento, se abulonan, ¿ok? En esos pernos de hierro que están incrustados en el concreto, que es la base, la fundación, el cimiento. O sea que la casa de arriba está toda abulonada al cemento que la está sujetando. Muy difícil que el viento se la vaya a llevar, porque está bien agarrada, ¿ok? Vamos a ver otra casa, a ver. Ok, aquí estamos en un sótano, en un garaje, perdón, y cuando les digo de Durock o drywall, a mucha gente que no sepa lo que es, estos son. Ok, estos son planchas de cartón con yeso adentro que hacen la cobertura de las paredes internas de la casa. Bien lisito, en vez del revoque que conocemos en Sudamérica se usa esto. Los garajes, ven, este es un garaje. Están todos isolados con espuma. Estas son espumas que le ponen un spray y la espuma se expande en todas las áreas donde puede haber filtración. Aquí arriba seguro que hay un dormitorio y también tiene que tener spray para que en el invierno el frío de acá no se le meta dentro de las habitaciones. Está todo pensado, no es joda aquí el tema del frío y de cómo protegen las casas para que adentro esté agradable y afuera haga 40 bajo cero, ¿ok? Ahora, con esto se pueden dar una idea más o menos. Vamos. Ok, acá encontramos una que recién le han hecho la parte del sótano, los cimientos, y les puedo mostrar bien lo que yo les estaba diciendo. ¿Ven estos que están incrustados acá? Ok, estos son los que sujetan todo el armazón de la casa arriba. Las primeras maderas se les hacen agujeros para que puedan entrar aquí y se abulona todo esto. Y de ahí se empieza a construir la casa para arriba. O sea que todo el armazón de arriba está sujeto con estos pins que están metidos para dentro de los cimientos y no los mueve nadie, ¿ok? Este es el sótano, acá arriba se construye la casa y después esto se termina también como un área que se puede vivir. Todas las casas prácticamente el 60% tienen los sótanos después terminados como la otra parte de la casa. ¿Okay? El constructor generalmente se lo va a dar así nomás, con un poco de isolación de lana de vidrio y plástico en las paredes, pero por supuesto piso de concreto, todo eso, pero nada más. Y después la gente los va terminando de gusto al particular, ¿no? Ok, aquí encontramos otra casa que cuando yo les decía que en el invierno, para mantenerlas calientes antes de conectar todo lo que es el sistema de la red de gas, se usan estos tubos de gas propano con una manguera que va dentro de la casa, y adentro de la casa hay un quemador, acá lo llamamos salamandra, ¿ok? Que está prendido y larga, es como un lanzallamas metido adentro de la casa, y eso le da las calorías que hacen falta para que la gente pueda trabajar adentro en el invierno, porque hay muchas partes de las etapas de la construcción que si la casa no tiene calorías adentro no se pueden llevar a cabo. Una de ellas es poner el Durock, porque el Durock requiere una masa para sellar las juntas donde se ponen las cintas, y si no hay calorías dentro de la casa eso se congela y se quiebra y después no sirve para nada, hay que sacarlo todo. Lo mismo pasa con los ceramistas, ellos no pueden trabajar si no hay calefacción. Lo mismo pasa con el tema de la pintura, y lo mismo pasa con un montón de otras cosas, que si la casa no está calefaccionada no se puede hacer nada ahí adentro, pero generalmente la calefacción no se conecta a la red hasta que estén instaladas las calderas en el sótano, y ese es uno de los pasos más o menos que ya casi hacia el final de la construcción. Ahora, antes de llegar a ese paso hay muchos otros que se tienen que realizar y hace falta calor adentro de la casa. Entonces la solución es esta. Estos están en estas armazones que tienen los ganchos, vienen las máquinas con una cadena, los enganchan, cuando se vacía sacan la manguera,
traen uno nuevo, lo ponen y le siguen dando calor a la casa. ¿Okay? Ahí se dan una idea más o menos cómo funciona todo esto en la época del invierno. En verano no hay problema porque no los necesitan. Nunca van a ver en verano que esté uno de estos alimentando una salamandra dentro de una casa. Es solamente cuando empieza ya como ahora, que la temperatura llega a los 0 grados de noche y hay que mantenerlas calientes día y noche. Estos andan día y noche, ¿eh? Una vez que las ponen ahí adentro, hasta que la casa tenga calefacción propia, no se paran. Le dan. Vamos allá más atrás que hay más cosas para ver. Ok, esta es la estación donde los que ponen los ladrillos, los bricklayers, tienen todo su equipo. Acá están las montañas de arena para hacer la mezcla de cemento. Y aquí están las bolsas de 50 kilos de Portland, cemento Portland. Miren, 1, 2, 3 pallets cargados de bolsa de Portland. Un día domingo, no hay custodia, no hay nada. Ahí quedan. El lunes llegan los trabajadores a la mañana y ahí están, ¿sí? Aquí se hace el cemento en esta zona. Acá estamos en otra estación de mezcla para los que hacen el cemento para los ladrillos. Ahí está la máquina mezcladora. Aquí tenemos otros 2 paletes de cemento cargados, la arena, otra mezcladora más ahí atrás. ¿Y por qué les muestro esto? Hay mucha gente que después me critica en los comentarios y dice, siempre comparando con Canadá, con nuestros países, como si aquí... Les muestro para que vean cómo tiene que funcionar una sociedad de países que funcionan bien, ¿ok? Aquí las cosas funcionan, la gente gana su dinero, nadie tiene que salir afuera a andar adquiriendo o apropiándose de cosas que no le pertenecen. En este caso el cemento, por ejemplo, acá, ¿ok? Nadie lo va a tocar, aquí va a estar mañana, pasado o cuando sea. Y por eso que le quiero mostrar siempre este tipo de situaciones, porque muchas veces se habla y se dice que nos va mal, que no nos va mal, que en nuestros países las cosas no funcionan, pero también hay una buena parte de la población que tiene un poco de culpa. Y entonces aquí les quiero mostrar, a ver si me entienden, no es con mala onda, se lo estoy tratando de hacer ver con la mejor onda posible, para que abran los ojos, para que se despierten y para que vean. Ustedes me preguntan y ya saben cómo es Daniel, sin pelos en la lengua y así como son las cosas, sin ocultar nada y sin agrandar nada. Esto es así, en cada obra a la que usted va a encontrar lo mismo. Maquinaria suelta, abandonada ahí sin que nadie las cuide, bolsas de cemento, adentro de las casas va a encontrar artículos de plomería. En muchos lugares también tienen ya los pisos, los azulejos, está todo amontonado adentro de las casas y no se pierde nada, ahí siempre está. Yo ya les digo, yo me he pasado 20 años trabajando en esto que ven ustedes aquí, lo he hecho durante 20 años y lo conozco como la palma de mi mano, y por eso que puedo hablar con autoridad. No es de que uno venga, a mí me lo contaron, a mí me dijeron, puede ser o no puede ser, no, es así, ¿ok? Se lo estoy diciendo sin pelitos en la lengua y directo, ¿ok? Así es como funcionan las cosas en un país donde hay bastante civismo, digamos. No estoy tratando de insultar a nadie, estoy diciendo al pan pan y al vino vino, ¿ok? Vamos a seguir con el tour. Ok, gente, se nos va la luz, vamos rápido, por eso que hablo tan rápido también, porque estamos tratando de incorporar en el video lo más posible y en casa nos están esperando con el café y la torta. O sea que, fíjense, abandonamos la fiesta de cumpleaños para venir a hacerles un video y darles informaciones a ustedes. Acá tenemos todavía lo que no se ha levantado de la tierra hacia arriba, que están marcados los cimientos, ¿sí? Estas van a ser todas casas, pero todavía no hay nada. Están solamente las marcas para los cimientos y todo lo que son las cañerías de desagüe, ya están hechas. Estos palitos que usted ve aquí, acá, estas son las entradas, ¿ok? Para los diferentes servicios. Esto debe ser algo que ver con el servicio óptico, cable o internet o algo así. Por aquí no se ven, pero de la misma manera tienen las entradas de luz, las entradas de gas, etcétera, 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 para cada una de las propiedades. Cuando ven los palitos así con los cañitos que entran hacia abajo, bueno, ese es el suministro individual para una propiedad, para una casa, ¿ok? Entonces ahí también ya le hemos mostrado cómo empieza todo el proceso. Este es el comienzo de todo. Piedra molida, los caños ya están enterrados, todo lo que es desagüe. Ahí va el caño de agua, ese caño celeste que se ve ahí, esa es la entrada de agua,
el celeste. Por allí también estamos viendo, ya es lo mismo, y pensaría que bueno, que eso es más o menos lo que le podemos mostrar de cómo funciona la construcción de las viviendas aquí en Canadá. Generalmente los barrios se construyen así, aparecen como los hongos. De la noche a la mañana aquí había tal vez una granja con las vaquitas, con los terneros, con los caballos, y un día se llevaron las vacas, los terneros, los caballos, vinieron las topadoras, nivelaron y en 2 meses tiene esto, ¿ok? Un barrio nuevo que surge. ¿Cómo se compran estas casas? Estas casas se compran con financiación totalmente hipotecaria a través de los bancos, ¿ok? Usted necesita dar un anticipo, un dinero inicial de su bolsillo que anda rondeando más o menos el 10% del valor de la propiedad. Si la propiedad vale $800.000, usted va a tener que poner por ahí alrededor de 80.000 suyos. Páfate. Va a tener que demostrarle al banco que usted tiene una entrada de dinero que justifique que puede pagar esta hipoteca. Usted y su esposa, ellos le hacen el cálculo, cuánto gasta para vivir por mes, cuánto necesita, cuánto le queda de entrada para ir al cine, en fin, le hacen un cálculo exacto al detalle y después le dicen, sí, usted puede llegar a comprar esta propiedad, o le pueden decir, no, esta es muy cara, usted puede llegar a adquirir una que valga $500.000. Y en base a eso, lo primero que se hace antes de comprar es ir al banco y decir, acá se llama calificar, ¿para cuánto califico yo para una hipoteca? Entonces el banco va a empezar a decirle, okay, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gana su esposa? ¿Tienen hijo? ¿No tienen hijo? ¿Cuáles son los gastos mensuales? Si usted debe dinero, si tiene préstamo, todo le averiguan. Y después le hace un cálculo el banco y ahí le dice, muy bien, el banco le garantiza a usted una hipoteca de esta suma de dinero. Y recién con esa carta del banco, usted puede empezar a moverse a buscar una propiedad, porque usted ya sabe cuánto es lo que usted puede aportar, con lo que usted puede pagar. De nada sirve ir a ver casas y decir, uy, mira qué linda, vamos a comprar esta, perder tiempo el de la inmobiliaria, perder tiempo usted, todos pierden tiempo. Y después cuando usted va al banco y le dice, quiero comprar esa casa, y el banco le dice, mire, de acuerdo a lo que usted gana, su entrada de dinero, usted no la puede comprar esa casa. El banco no se la va a financiar. Entonces, ¿para qué perder ese tiempo si no la va a poder adquirir? Hay que ir primero al banco, asesorarse de cuánto es la calificación a la que uno puede acceder a la hipoteca, y en base a lo que el banco le dice, usted sale a buscar. Oh, ahí está Ashley. ¿Ok? Ahí nos vino a buscar mi hija porque se ve que nos están esperando desesperados y nosotros estamos haciendo videos para ustedes acá. Así que bueno, creo que Daniel con esto les ha explicado un poco de cómo funciona la construcción aquí en Canadá. Ya les digo, con la mejor onda, con lo mejor de mi corazón, con lo más que puedo ayudarles a ustedes para que si algún día llegan a estas tierras tengan la información de que yo nunca tuve, personalmente nunca nadie me la dio, hubo que aprender todo a los porrazos y a los golpes, y ahora yo lo que he aprendido se los estoy transmitiendo a ustedes. Así, como les digo, con la mejor onda, sin pelos en la lengua, y aquellos que quieren criticar y decir que andas siempre comparando, que te pensás que Canadá, que... No, no es eso. Yo quiero demostrar una realidad, cómo es. Siempre he tratado de buscar ese punto cuando hago... o me meto en un video, o estoy hablando de un video, una cosa por el estilo. Así que ahora nos vamos a subir al auto, nos vino a buscar mi hija, y nos vamos a ir a tomar un café con un pedazo de torta. Sí. ¡Chao! Chao. That's great. Okay. Bueno, familia, estamos haciendo la terminación del video sobre la parte esta de la construcción en Canadá, de las casas nuevas. Porque como vieron en el video nos vino a buscar Ashley, no pudimos terminar ahí en el lugar donde estábamos. Y también quería decirles que en el video van a ver las cajas de correo, y en todo lo que es barrios nuevos, subdivisiones nuevas aquí en Canadá, ya no hay más entrega de correspondencia puerta por puerta. Toda la correspondencia se deja generalmente en una esquina que está más o menos equidistante en el barrio, y ahí se deja toda la correspondencia. Cada persona, cada casa, digamos, tiene un casillero asignado con llave, y el cartero viene y
selecciona y va dejando las cartas y lo que tenga que entregar en cada uno de esos casilleros, y la gente tiene que pasar generalmente cuando vienen del trabajo, antes de llegar a casa, paran donde están las cajas de correo, las cajas metálicas con casilleros, y retira cada uno su correspondencia. En nuestro caso todavía tenemos entrega a domicilio, casa por casa, porque estos son barrios antiguos, o sea, previos a la ley que salió, que dice que la correspondencia ya no se va a entregar más en las residencias, sino que en esos lugares. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también cuando hay barrios así nuevos que se construyen y son más o menos barrios suficientemente grandes, también el gobierno construye las escuelas. ¿Okay? Aquí en muchos barrios, digamos, donde se pueden construir 350, 500, 600 casas nuevas, el gobierno va a construir ahí escuela primaria y escuela secundaria. Y bueno, también ahí está después la división, porque hay escuelas que son las escuelas católicas y las otras, las normales, digamos, que donde pueden ir de todos los cultos, ¿no? O sea que generalmente se tienen que construir para diferentes tipos de credo, digamos. Están las católicas y después construyen otra que abarca todo lo que es diferentes religiones y esas cosas, credos. En lo que se refiere a las subdivisiones, cuando, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando un constructor compra una parcela de terreno que es muy grande, digamos 100 acres, que son 40 hectáreas. Muchas veces lo que hace es subdivide toda la parcela y una porción de los terrenos ya que están subdivididos se los vende a otros constructores. O sea que digamos que yo compro una parcela, la subdivido y de ahí hago, por decirles un número, 500 lotes. Puedo agarrar y decir, bueno, yo voy a vender 300 lotes a otros constructores con, por supuesto, una ganancia, ¿no?, sobre esos lotes, y me quedo con 200 para construir yo. Con el dinero que el hombre, constructor, recupera de la venta de esos lotes, ya recupera generalmente el costo total de lo que a él le costó la tierra, y los lotes que le quedan a él, esos ya no están pagos, ¿no es cierto? O sea que cuando él construya sus casas y las venda, sacando el costo de los materiales, la mano de obra y los permisos municipales, todo lo que le va a quedar va a ser ganancia, porque la tierra ya no la tiene que descontar, porque ya se la pagaron lo que le compraron los otros lotes, digamos, ¿no? Por eso que muchas veces lo hacen así, en lugar de un solo constructor hacer todo el barrio entero de toda la parcela, vende la mitad, recupera su dinero invertido y después construyen el pedazo que se guardó para él, y así le queda un beneficio todavía más interesante. Bueno, entonces espero que con esto más o menos tengan una idea de cómo funciona aquí el tema de construir casas nuevas. También les expliqué un poco cómo es el sistema para comprar las casas. En este momento las hipotecas, los préstamos hipotecarios andan, si son hipotecas abiertas, andan más o menos al 1,5% anual. Si usted quiere una hipoteca cerrada con una tasa de interés fija por 5 años que sea inamovible, más o menos un 2,5, 3% anual, ¿no? Pero generalmente en este caso ahora lo que conviene es, como la situación económica está media difícil y el gobierno bajó las tasas de intereses muchísimo, entonces conviene comprar en estos casos con hipotecas abiertas, porque siempre hay más posibilidad de que el interés baje un poco más a que vaya a subir, ¿okay? Y si usted se bloqueó con 5 años, ya no se puede salir de ahí, a no ser que pague una multa que es suficientemente alta para no justificar hacerlo. Entonces, bueno, con todo esto que les quería decir, nada más que más o menos para que tengan una idea cómo funcionan las cosas en un país. ¿Qué palabra voy a usar? No quiero decir un país serio porque por ahí algunos se ofenden, pero digamos un país normal. ¿Okay? Así es como tendrían que funcionar las cosas para que todo se desarrolle con normalidad, para que la gente tenga leyes del juego claras y se pueda planificar a muy largo
término y nos beneficiamos todos. ¿Okay? Así que bueno, espero que con este video más o menos ya tengan una idea de lo que es el tema construcción en Canadá. Esperemos que les haya gustado. Ya les digo nuevamente, sin deseo de ofender a nadie, esto se los hago saber con la mejor onda y con el cariño para informarlos. Y ya les digo, para que si de algo les sirve, a aquellas personas que en algún momento quieran emigrar a Canadá, bueno, aquí tienen un poco de información y tal vez se les hace un poquitito más fácil de entender cómo funcionan las cosas en este país. Así que me despido ahora, me voy a tomar mi café con un pedacito de torta, porque allá en casa de Ashley no lo pude hacer. El perro nos sacó, se quería venir a casa del todo. Así que salimos medio corriendo y se acabó el día domingo. La verdad que nos cansamos. Así que bye bye.